Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué privilegio más grande que poder reunirnos para poder compartir una vez más de la palabra del Señor y para poder tocar un nuevo tema de doctrina básica. Así que yo espero que usted tenga listo su Biblia, su cuaderno, su libreta para las anotaciones y que usted esté continuamente estudiando la palabra del Señor. Dice su palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, cuando el Señor habla de que conoceréis la verdad, no solo está hablando de conocer un pasaje, de que usted y yo leemos un versículo, sino que por medio de la revelación de su Espíritu Santo nosotros conocemos la palabra. Entonces, el que no se mete a estudiar la palabra difícilmente va a recibir la revelación del Señor. Es necesario que hacer como aquellos hombres que menciona la Biblia, ¿verdad? Los de Berea, que cuando escuchaban algo iban a las Escrituras a corroborar lo que se había dicho. Yo deseo que usted también tenga ese ánimo, ese deseo de corroborar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Porque es necesario que todo lo que se enseñe sea corroborado por usted. Amén. Para eso es un estudio, para eso tomamos el tiempo necesario, leemos las citas bíblicas, etc. Amén. Hoy vamos a tocar el tema templos del Espíritu Santo. Y antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una breve oración. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites a esta hora, esta tarde, en la noche, Señor, poder compartir, estudiar de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Gracias porque hasta el día de hoy tú guardas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Padre, que tú los restablezcas la salud, que tu mano poderosa, tu mano de sanidad llegue sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Espero que un saludo a todos los hermanos que están enfermos, que están pasando por alguna situación muy difícil con esta pandemia y yo espero en el Señor que cada uno de ustedes, su salud sea restablecida. Ese es nuestro deseo. Amén. Templos del Espíritu Santo. Fíjese que en el Antiguo Testamento usted ha oído mencionar del Arca del Pacto. El Arca del Pacto guardaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso es que estaba en el lugar santísimo y por eso es que no cualquiera podía tocarla. Y aquel que no era de los levitas y la tocaba moría. Entonces, ahora en la nueva dispensación, en el tiempo de la gracia, en este nuevo pacto, usted y yo nos volvemos ese recipiente en donde habita ahora la presencia de Dios. Qué bendición. Antes no se podía porque solo podían cargarla y solo podía acercarse los que eran de la tribu. Ahora el Señor abre un nuevo sacerdocio y nos hace parte de esto. Y a tal punto de que ahora usted y yo tenemos la presencia de Dios. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando Él iba a irse que no iban a quedar huérfanos, que cuando Él retornara al Padre les prometió que le iba a pedir al Padre para que les enviara o les diera un consolador, que es el Espíritu Santo. Y fue muy claro en decir, el mundo, aquel que no es creyente, no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Por eso todo lo que hemos estado estudiando en este discipulado, por eso se comenzó con el arrepentimiento previo a la salvación. ¿Por qué? Porque en la salvación viene incluido que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas ahora. Entonces, el que no le ha recibido no lo puede tener. Dice, no le ve ni le conoce. Y el Señor les dijo a sus discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará
con vosotros. También les dijo en Lucas 24:49, Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces dice, está con vosotros y estará con vosotros. Pero ahora está aquí ahora lo que menciona Lucas 24:49, dice que ahora iban a ser investidos, es internamente en la vida de cada uno de ellos. Entonces también Hechos 1:8, acompáñeme a Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces les dijo que vendría sobre ellos, y aquí se identifica con tres operaciones o con tres funciones que ejerce el Espíritu Santo en usted y yo, que somos escogidos. ¿Cuáles son? Bueno, acompáñeme también a Juan 14:17. Juan 14:17. No todas las citas las vamos a ver, hermano, algunas yo se las voy a dar para que usted sea quien las corrobore después del estudio. Recuerde que en el momento del estudio, usted leamos las citas que yo le voy mencionando. Después, usted lea las demás citas. Le he compartido de que no es correcto que a la hora que se esté predicando, se esté dando una enseñanza, como en este momento, uno se quede leyendo la Biblia. No, para eso hay tiempo, para que después lo hagamos. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Oiga, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí hay tres facetas: es con, en y sobre. El Espíritu Santo, con, en y sobre. Amén. Entonces vamos a estudiar cada una de estas tres facetas. La primera es el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, cuando una persona, esto es para cuando una persona ha sido escogida por Dios para salvación. ¿Por qué? El Espíritu Santo trabaja con ella, teniendo como objetivo o propósito convencerla de pecado y hacerle sentir la necesidad de Dios. Cristo dijo que el Espíritu Santo era el que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo es llevarnos al arrepentimiento, es también convencernos de que somos pecadores y de rendir nuestra vida hacia Él. Lo veíamos al principio de estas enseñanzas, de que si no es por medio del Espíritu Santo un toque, una acción o algo, pero que interviene la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, nosotros no podríamos arrepentirnos. Eso ahí mismo estamos en Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque antes de aceptar al Señor, para nosotros ciertas cosas no eran pecado, pero ahora son pecado. La mentira, probablemente no lo mirábamos como pecado, no lo mirábamos como algo perjudicial para nuestra vida. Aceptamos al Señor y ahora nos damos cuenta de que el Señor no permite, no acepta
la lengua mentirosa. Es más, la rechaza, la aborrece, la lengua mentirosa. Amén. Entonces, claro que es un trabajo ejercido por una diversidad de medios que dispone el Espíritu Santo, con el fin de traerlo a la revelación plena de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que nos lleva a adorar al Padre? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Entonces está trabajando con nosotros. Y ahí mismo, en Juan 16 y ahora el versículo 15, dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo glorifica y da a conocer a Cristo. ¿Quién puede recibir revelación de la palabra? ¿Quién puede entenderla? Dice que para el mundo las cosas del Espíritu son locura, pero para nosotros no, es vida. Entonces, definitivamente creemos que la gracia de Dios es irresistible en el escogido. La gracia de Dios no nos podemos resistir. Si usted y yo somos escogidos, si somos salvos, no nos podemos resistir a esta salvación. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es garantizado en nuestras vidas. Y fíjese que Hebreos 1:14, aquí el escritor afirma que el heredero para salvación tiene ministración de los ángeles a su favor. Usted y yo tenemos ministración de los ángeles a nuestro favor. Hebreos 1:14. Vamos a leerlo para que quede. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oiga, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos? ¿Y quiénes son los herederos? Nosotros, de la salvación. Entonces, son espíritus ministradores. Entonces, esto es el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu que hace ¿para qué? Para llevarnos a la rendición en Cristo. El segundo es el Espíritu Santo en. Amén. Vimos con, en y sobre, ¿verdad? Ya vimos con, ahora vamos a ver en. En nuestra vida es lo interno. Entonces, cuando alguien acepta al Señor y recibe la salvación, entonces instantáneamente hay una nueva naturaleza engendrada en nuestras vidas, una vida espiritual. Entonces el Espíritu Santo ya no estará con Él, sino en Él. Amén. Entonces nos viene el Espíritu Santo y nos muestra cuál es el camino. Y cuando lo aceptamos, viene ahora a estar en nosotros. Amén. En nosotros. Entonces, morando en nuestras vidas. Y así se constituye templo y morada del Espíritu Santo. Así que su cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante entender de que ahora no podemos vivir de una manera desordenadamente, porque ahora tenemos el Espíritu. Entonces, cuando en la palabra dice que las cosas del Espíritu son contrarias a las cosas de la carne, amén, y que por eso hay una lucha. Entonces, por eso es necesario que usted y yo vayamos limpiando nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar en nosotros? ¿Cuál es el propósito? Yo le voy a dar ahorita 6 puntos y les voy a dar, no vamos a leer las citas, usted escríbalas, anótelas y las lee después. Primero, para testificar que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:14. El que tiene al Espíritu Santo en su vida da testimonio. Amén. Solo el que es salvo puede dar
testimonio. Segundo, para que anhelemos la santidad. Santiago 4:5. Definitivamente, alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede ser santo, porque para llegar a la santidad o para ser santo se necesita el Espíritu Santo. Mire, durante años muchos se han ido a montañas, a monasterios, etcétera, a un montón de lugares retirados, porque creen que es la manera de tener una santidad. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es alejándose de un pecado, ¿verdad? Pero recuerde de que no solo es lo que tenemos enfrente físicamente, sino que el pecado mora en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Cuántos no pecamos de una manera física o visible, pero sí pecamos en nuestra mente? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que anhelemos la santidad. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y como lo tenemos a Él, entonces podemos ser santos. Tercero, para ayudarnos en nuestra debilidad. Romanos 8:26, Pablo decía que en mi debilidad Él se perfeccionará. ¿Qué quiere decir esto cuando dice para ayudarnos en nuestra debilidad? Definitivamente que hay muchas áreas en nuestra vida que nos cuesta doblegar, nos cuesta manejar, nos cuesta rendir. Y tenemos una lucha. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos entristecido al Espíritu Santo? Porque pecamos. Entonces, cuando yo comprendo de que esa área yo no la puedo porque me es imposible, amén, me es imposible, entonces yo le digo al Espíritu Santo: Señor, ayúdame. Sí, ¿para qué tengo el Espíritu Santo? Para eso. Entonces nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces dice que nos ayuda en nuestra debilidad, donde usted y yo ya no podamos. Porque hay algunas situaciones en nuestra vida que nosotros podemos. El Señor también, ¿verdad? Mire, teniendo ya esta nueva naturaleza nos permite doblegar, pero hay áreas que no. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y nos ayuda ahí donde ya no podemos. Él nos da ese esfuerzo, lo último que nos hace falta, donde yo ya no tengo fuerzas para poder llegar. También, cuarto, para que vivamos una vida espiritual. Eso está es de referencia de Gálatas 5, versículo 16 y versículo 25. Entonces, vivir una vida espiritual, qué difícil es, porque es más fácil las obras de la carne, ¿verdad? No congregarse, no orar, no leer la palabra, no estudiarla, ¿verdad? Pero vivir una vida espiritual es una vida consagrada. Quinto, para impugnar el pecado mediante la tristeza, que es según Dios, para arrepentimiento. Esto está en 2 de Corintios 7:10. Amén. Eso lo mirábamos esa cita la miramos en una de las primeras enseñanzas, y es que cuando me doy cuenta del pecado que estoy cometiendo, esta dice que es la tristeza según Dios nos lleva al arrepentimiento. Amén. La tristeza según Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque es cierto, aceptamos al Señor, pero eso no significa que ya rendimos todas nuestras áreas. No, ese es el proceso de la santificación progresiva y de la regeneración en nuestras vidas. Y sexto, para revelarnos más de Dios, de Cristo y de su palabra. 1 Corintios 2:10. Entonces el Espíritu Santo es el que nos trae la revelación de quién es Dios, de quién es Cristo y de quién es su palabra. ¿Por qué? Como vimos en la enseñanza anterior del bautismo en agua, fíjese que el eunuco era una persona estudiada. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: no, porque no tengo quien me lo explique. Entonces ahora
esa función la hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y también por medio de maestros, de pastores, de ministros que también nos enseñan de su palabra. Amén. Entonces, el sello del Espíritu Santo, del cual nos habla Pablo en Efesios 1, 13, 14, es la función en nosotros, cuando mora en nosotros. Amén. Acompáñeme a Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él, oiga, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Amén. Entonces, eso también lo vemos en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuándo es que hace la obra el Espíritu Santo? Cuando mora en nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que nos decía el apóstol Pablo, que aquel que no tenga el Espíritu Santo en él, no es de él. En otras palabras, es que no ha amanecido la palabra de Dios a su vida. No puede alguien, mientras alguien no tenga al Espíritu Santo en él, no va a haber un cambio en su vida. Amén. No puede haber un cambio en su vida. Entonces, dentro de este sello del Espíritu Santo, del cual nos habla Pablo, aquí también existe una tremenda diferencia entre el sello y el bautismo. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero es sellado con el Espíritu Santo cuando cree. Amén. Teniendo como consecuencia al hecho de pertenecer al Señor, porque fue comprado con sangre. Entonces, cuando alguien cree, oiga, cuando alguien cree, es sellado por el Espíritu Santo. Y es muy diferente al bautismo en el Espíritu Santo, que es la siguiente enseñanza que vamos a ver, que es la manifestación de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Referencia con respecto a que fuimos comprados con sangre, primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Entonces, acompáñeme ahora a Hechos 19:2, porque vamos a ir viendo esto. Hechos 19:2. Hechos 19:2. Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, no en el bautismo de Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Amén. Entonces,
Ahora bien, aquí el apóstol Pablo interroga a estos discípulos que estaban con Apolo si habían recibido el Espíritu Santo después de que creyeron. Y como no sabían de lo que les estaba preguntando, les compartió la enseñanza, la doctrina completa, y oró por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces viene y les dice, como lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Y en qué fuisteis bautizados? No en el bautismo de Juan. Entonces vino y les explicó todo, etcétera, y puso las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados por el bautismo del Señor Jesús. Amén. En Samaria, Felipe predicó a Cristo y muchos creyeron. No obstante, fue necesario que Pedro y Juan vinieran a Jerusalén para que oraran por nuevos creyentes, con el propósito de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Siempre estamos ahí en Hechos 8. Hechos 8, 14 y 16. Como le digo, la siguiente enseñanza es el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo quería primero tocar esto de templo. ¿Qué somos? ¿Qué viene ahora? Entonces después, para que podamos tener tal vez una mejor comprensión de qué es el bautismo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Dice Hechos 8, 14 y 16, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire qué importante, no es solo quedarse con el bautismo, no solo es pasar, sino que ahora es necesario ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se da? Es la manifestación que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya que somos morada y habitación del Espíritu Santo, como lo fue en el antiguo pacto el arca, también nosotros estamos compuestos por tres partes. El tabernáculo de Moisés estaba compuesto por el atrio, donde se hacían los holocaustos, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿y eso ahora cómo queda representado en nuestras vidas? Bueno, nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo, es donde está su presencia. ¿Qué es su presencia? Se vuelve el lugar santísimo. Nuestra alma, el lugar santo, y nuestro cuerpo es el atrio. Perdón. Lo hemos leído en las enseñanzas anteriores, en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas se vuelve el lugar santísimo en el cual solo una vez al año el sacerdote podía entrar, solo el sacerdote. Y si el sacerdote no estaba purificado, no solo de lo externo, sino que de lo interno, mira ahí las dos cosas, ¿verdad? Moría. Y qué bendición que ahora, aún con nuestra imperfección, el Señor viene a morar en nuestras vidas. Entonces, si el sacerdote no cumplía todos los detalles que Dios había instituido, moría en el momento, y por eso es que tenía unas campanitas la vestimenta del sacerdote y se le ataba una cuerda porque nadie podía entrar. Entonces, si ya no se oían las campanitas, se daba por hecho de que el sacerdote había muerto, y por eso era la cuerda para poder alarlo y sacarlo. Entonces,
El enemigo no puede entrar a poseer a un verdadero cristiano. Si bien es cierto que opera, liga, pone ataduras en el alma, etcétera. ¿Como quién? Un ejemplo, Pedro dio lugar al enemigo en sus sentimientos cuando le dijo: no, Señor, que tal cosa no te acontezca, yo voy a ir contigo hasta la muerte, y ¿cómo se llama? Y todos estos te van a negar, pero yo no te voy a negar. Entonces, que viene el Señor, ¿y dónde se dio esto? Se dio en el alma. Amén. En el alma se dio, porque el alma puede ser influenciada, pero aquel que ha sido libertado no puede venir a poseerlo. Amén. Ese es un tema muy especial, pero vamos a ir poco a poco con esto. Amén. Pero puede operar, ligar y poner ataduras en el alma. Entonces, fíjese que cuando Pedro hace tal cosa, el Señor tuvo que reprender a Satanás. No reprendió a Pedro, reprendió a Satanás, que estaba detrás de Pedro, influenciándolo. Que eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si somos verdaderos creyentes, no puede entrar a poseernos, pero sí nos puede influenciar. Por eso el mismo apóstol Pedro dice: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que no seáis influenciados. Amén. Eso está en Mateo 16, 21 al 23. Y que el propósito de Satanás lo que era desviarlo de la cruz. Amén. Desviarlo de la cruz. Y el Señor tenía que cumplir eso con su vida. Entonces ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Hacernos tropezar, hacernos influenciarnos para pecar, para entristecer al Espíritu Santo, para no doblegar nuestras almas, porque nuestras almas tienen que llegar a la sumisión completa del Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante esto. Entonces, como le decía hace un momento, ¿verdad? El sacerdote que no se limpiaba, el sacerdote que no cumplía con todo lo que el Señor había dicho, moría. Ellos tenían una diadema, ellos llevaban una diadema que decía santidad a Jehová. Y el Señor es lo mismo que nos sigue pidiendo al día de hoy. Amén. Entonces, es bíblico. Entonces sí es bíblico orar y reprender ataduras y estorbo de demonios y del mismo Satanás en un cristiano genuino. Amén. Entonces, cuando oramos, normalmente cuando el Señor me permite predicar o enseñar, yo siempre digo: Señor, atamos y sujetamos todo estorbo del enemigo, todo aquello que quiera estorbar para la comprensión de la palabra. Mire, no solamente pueden ser malos pensamientos o pensamientos impuros, ¿verdad? Como muchos pueden creer que va a venir. No solo eso, sino que muchas veces uno está estudiando la palabra y muchas veces hay como se llama, estorbos del enemigo. Tal vez usted puede ser que algo del trabajo, o si estamos reunidos, si dejó la puerta abierta, o si le van a llamar, etcétera. Hay un montón de cosas. Y también hay ataques del enemigo. Hay ataques del enemigo con respecto a nuestra mente, malos pensamientos. Entonces, es bíblico que usted ore y reprende todo aquello que quiera levantarse contra el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué también se puede dar esto? Simple, por un descuido de nuestra vida espiritual. Aquí digamos, en uno de los puntos anteriores, en el punto 4 que leíamos del propósito estar en nosotros, es para que vivamos una vida espiritual. Amén. Que vivamos una vida espiritual. Entonces, cuando un cristiano descuida su vida espiritual, el enemigo
se aprovecha de su alma. ¿Por qué? Porque miren, nuestra alma no está limpiamente, no hay una limpieza completa en nuestra alma. Todos bregamos contra diferentes áreas en nuestra vida. Entonces, hay hábitos que no son correctos. Bueno, ¿cuántos tienen problemas? Un ejemplo, tienen problemas con la música secular. Yo he escuchado a mucho creyente decir, no, mire, pero hay canciones que no dicen nada. ¿Sí? No dicen nada. Y se lo digo por el hecho de que en muchos años fue algo muy difícil para mí. No es que yo pasaba, pero para mí fue una lucha. Entonces, ¿cuántos, voy a centrarme en eso, cuántos no pueden dejar de escuchar música secular? Y fíjese, no sabe usted cuál es el origen, no sabe usted el autor en qué se inspiró, y cuántos creen que es una canción romántica, y muchos creyentes le han dedicado esa canción, o piensan en su cónyuge, ya sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Y lo que ellos muchas veces no saben es que esa canción probablemente un hombre se la dedicó a otro hombre, la escribió pensando en otro hombre, o una mujer pensando en otra mujer, o compusieron esa canción en una relación ilícita. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que le escribió pensando en la mujer de otro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Si tan solo codiciaras en tu mente, ya pecaste. Entonces, muchas veces se puede oír muy bonita, muy especial la canción de amor, que es romántica, pero probablemente quien la escribió no la pensó en su esposa, sino que probablemente en la mujer de otro. O como le decía, un hombre pensando en otro hombre, ¿verdad? Y después, cuando sale a luz de que que era hombre no es hombre, sino que es totalmente diferente, entonces uno pregunta, entonces, ¿en quién se inspiró? Entonces, ¿cuántos tenemos un descuido en nuestra vida espiritual? Sobre lo que vemos. Pornografía, somos más adictos a películas o a series, deportes, videojuegos. Hermano, usted una los tiempos de alabanza que tenemos a la semana, y en estos tiempos que aquí en la congregación nosotros físicamente solo nos estamos reuniendo el día domingo, que ahí tenemos alabanza, y son alrededor de 30 minutos. Entonces usted no puede depender solo lo que en la iglesia de los 30 minutos de adoración o la hora y media para que sea una vida espiritual versus a todas las horas de la semana. Amén. Entonces hay estorbos. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado de nuestra vida espiritual, y hay ligaduras de diferente índole. Primera de Pedro 5:8. Acompáñeme a Primera de Pedro, primera epístola de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Una persona sobria es una persona que está en dominio de todas sus facultades, de su mente, de sus sentimientos, emociones, etc. Entonces, no es posible de que el día sábado estuvimos viendo un montón de cosas, escuchando
Bueno, yo le preguntaría, ¿qué tipo de música oye en su carro? ¿O qué tipo de música? Yo solo dije, me voy a enfocar en la música. Hay un montón de cosas, pero ¿qué tipo de música tiene usted en su celular? ¿Acaso no es suficiente la alabanza como para satisfacer nuestras vidas? Bueno. Entonces, lo que debemos de hacer es reprender en el nombre del Señor Jesús cuando viene esto. ¿Por qué? Porque van a haber estorbos, porque el propósito de Satanás es que nuestra alma no sea libre. ¿Por qué razón? Porque ahora hay un conflicto en nuestras vidas, porque antes nuestra alma hacía y deshacía con nuestro cuerpo como quería. Y ahora con el Espíritu Santo en nosotros, mire qué bendición, en nosotros, amén, en nosotros, está dentro. Entonces, ahora adentro hay un conflicto. Entonces lo que el enemigo quiere es que nuestra alma sobresalga y que nuestro espíritu disminuya. Y no puede ser así. Amén. Y el tercero es el Espíritu Santo sobre. Entonces regresemos otra vez a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjese que la promesa o bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder y unción para ser testigos eficaces en el servicio del Señor. Porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Una vez leía una explicación de un comentarista de que estaba hablando de que fuera así local, estatal, de ahí a nivel de país y ahí fuera. Quiere decir que aquí el Señor está hablando de que cubre todo. Quiere decir que en la ciudad o en el municipio que usted viva, en el departamento o en el estado que usted viva, en el país que usted viva y afuera del país que usted vive. Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que era el lugar, en Judea, la región, en Samaria, que estaba afuera, y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón de la investidura de poder? ¿Cuál es la razón de que Él viva ahora en nosotros y venga ahora el Espíritu Santo sobre nosotros? Y es para disfrutar de los dones que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos pueda dar un ministerio poderoso. Y cuando ahorita nos referimos a un ministerio poderoso, no estamos hablando a un ministerio grandísimo de renombre. No. Porque el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para traer de la oscuridad a la luz. De la palabra del Señor a la enseñanza. Hermano, con enseñarle, con que usted le enseñe algo, que usted le enseñe la palabra a alguien y que esta persona haya un cambio, es un ministerio con poder, porque el que cambia la vida es la palabra y el Espíritu Santo en alguien, no uno no tiene nada. Y que el Señor nos da también una bendición que es la abundancia de la vida en Él. Antes de Pentecostés, Pedro fue un testigo ineficaz. Se recuerda que dijo la criada, tú hablas igual, tú eres como ellos. Y lo negó, ¿verdad? Le dijeron de que él se miraba igual, se comportaba igual y hablaba igual. Y dijo, no. Fue un testigo ineficaz. Pero después de recibir el poder del Espíritu Santo, lo vemos predicando a multitudes con unción y eficacia. No se compara al Pedro antes de negar al Señor con aquel Pedro que le dijo a aquel paralítico en la puerta de la Hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. ¿Y de dónde venía eso? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del poder que da Él. Amén. Entonces,
Eh, Algunos objetan que como ya son salvos y con eso es suficiente. Entonces, muchos preguntan, ¿para qué hablar en lenguas extrañas y ser religiosos, emotivos y escandalosos? Eso es lo que muchos dicen. Muchos dicen, no, el bautismo, que lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, muchos dicen, el bautismo eso solo fue para aquellos. Pero yo le vuelvo a preguntar, leyendo Hechos 1:8, oiga, leyendo Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Y usted cree que estos que recibieron en aquel día de Pentecostés iban a ir hasta lo último de la tierra? ¿Iban a permanecer hasta el día de hoy? No, ¿verdad? Entonces, y me seréis testigos, nosotros somos testigos, id y haced discípulos. Y usted y yo somos discípulos del Señor, somos testigos. Entonces testigos es aquel que ve los hechos. Entonces no podemos ser testigos porque solo ellos lo vivieron. Testigo es aquel. Entonces ahora usted y yo somos testigos. ¿Por qué? Porque podemos sentir, ver el poder de Dios en nuestra vida. Entonces la Biblia dice que el que habla en lenguas, con Dios habla y asimismo se edifica y también edifica a la iglesia, si posee dones genuinos del Espíritu Santo. Acompáñenme a Primera de Corintios 14, del 1 al 4. Y no se preocupe que esto es lo que viene a continuación, son los temas que vienen a continuación. Pero como le digo, yo quería primero empezar con que somos templos, que mora el Espíritu Santo en nosotros. Fíjese, antes de Cristo, antes del nuevo pacto, si usted ve todo el antiguo pacto, siempre que se habla de la presencia del Señor, dice que era sobre. Pero ahora Él está en, con, en y sobre. Quiere decir que es completo. Entonces dice que en el caso de Sansón y el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. E Israel, y la figura, dice que sobre Israel estaba de día, sobre ellos, una nube de día y una columna de fuego sobre. Amén. Y después dice que David, venía el Espíritu, el Espíritu de Dios sobre David, sobre. Pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos en interno el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 14, del 1 al 4, dice: seguid el amor y procurad los dones. Oiga lo que dijo Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid los dones, procurad los dones espirituales, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí viene, que lo vamos a ver más adelante, y es que una profecía tiene que tener estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Y el 4, el que habla en lengua extraña, asimismo, ¿para quién es el hablar en lenguas? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y en la enseñanza que vamos a ver, vamos a tocar algo muy puntual, y es que el Señor también nos ha dado el espíritu de discernimiento. Probad los espíritus. Y el Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que dice la palabra. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo de orden. No se va a saltar, no va a ir en contra. Amén. Porque han habido abusos. Claro, hay abusos. Y se ha ocupado la profecía como manipulación. Claro que sí. Y se ha ocupado la profecía como superioridad. Claro que sí. ¿Y por eso la vamos a desechar? No. El Señor dice que estos que han manipulado o han ocupado los dones, dice, van a haber engañadores. Amén. Pero sigamos, porque ese no es el tema. Ahorita voy concluyendo. Entonces, que el Espíritu Santo esté en nosotros tiene como resultado
este movimiento sobrenatural. Amén. Que es el disfrutar el evangelio completo en nuestras vidas. Y recibiréis poder. Entonces usted y yo somos responsables de que cuando el Señor nos da un don, lo ocupemos para la edificación de su iglesia, no para beneficio propio. Eso es muy diferente. Y termino con esto. Hay un ejemplo para terminar. ¿Una persona ciega, sorda e inválida tiene vida? Sí, sí tiene vida. Pero qué vida más triste, ¿verdad? Así es todo aquel que practica y profesa un evangelio sin lo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque le voy a decir algo. La palabra del Señor dice muy claro que un día unos se van a presentar delante de Él y van a decir: en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor les va a responder: nunca os conocí. Entonces significa que las señales y lo que hicieron no era del Espíritu Santo. Porque si usted tiene al Espíritu Santo, usted puede discernir si eso que está escuchando, está viendo, es del Señor. Amén. Entonces, por eso quise tocar este tema y después nos vamos a meter. El siguiente tema es el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales. Pero yo primero quería entrar con esto, que ahora nosotros somos portadores del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, como siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, aprender más de la palabra, porque créanme que yo sigo aprendiendo, y eso es lo que me motiva, que cada miércoles nos podamos reunir a compartir, a enseñar de la palabra. Yo aprendo, hermanos. Si usted me pregunta: hermano, ¿cuál es su motivación para hacer esto? Porque yo aprendo más. Amén. Porque yo aprendo más. Esa es mi motivación. Porque estoy aprendiendo más. Entonces, que su motivación sea aprender más del Señor. Si le quedó duda de algo, hermano, vuelva a escuchar, vuelva a leer las notas, lea cada una de las citas que hemos dado, y debemos aprender más del Señor. Así que pase una feliz noche, que el Señor traiga descanso a su vida y que el Señor nos siga llenando, porque recuerde, somos templo y morada del Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos has dado para seguir estudiando tu palabra. Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, mire, nos rodea, vive internamente. Qué bendición en nuestras vidas. Padre, nos sigas dando de tu revelación y entendimiento de tu palabra. Padre, atamos y sujetamos todo aquel estorbo, Señor, que a la hora, Señor, de estudiar tu palabra viene para interferir con el aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.